Hola, en este vídeo vamos a ver un poco lo que serían los comandos básicos de la turbo de control de MATLAB que nos van a hacer falta para hacer las prácticas de simulación trabajando con funciones de transferencia. La turbo de control es un conjunto de funciones relacionadas con lo que es la simulación de sistemas lineales, que bueno, viene aparte del kernel básico de MATLAB. Entonces, bueno, los principales comandos que vamos a ver van a ser para crear unos objetos que son funciones de transferencia y luego también para poder operar con ellos y hacer simulaciones sobre ellos. De manera más sencilla como se hace, por ejemplo, utilizando la ODE. Aquí no hace falta utilizar ODE, ya hay comandos pensados para hacer las simulaciones de la función de transferencia ante diferentes tipos de entradas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que sería la creación de objetos tipo función de transferencia. Para ello hay dos comandos básicos, que son el comando TF de Transfer Function y el comando ZPK. Se puede utilizar cualquiera de las dos indistintamente, pero según cómo nos den la función de transferencia nos puede interesar más uno u otro. Por ejemplo, cuando nos da la función de transferencia, como está en el formato de A o el de B, interesa más utilizar el comando TF. El comando TF se funciona de la siguiente manera. Voy a crear la función de transferencia A y hay que pasarle dos parámetros, que son dos vectores. El primero de ellos es el vector que contiene los coeficientes del polinomio en S del numerador. En el caso de A es S más 3, luego sería, empezando siempre por la mayor potencia en S hasta el término independiente, pues sería 1 de la S y luego el 3, que es el término independiente. El segundo parámetro que la introducimos pues sería el vector con los coeficientes del polinomio del denominador, que en este caso, como es S cuadrado más 2S más 1, pues sería 1 del S cuadrado, 2 del S y 1. Y eso nos crea un objeto que es la función de transferencia A, que aparece ahí. Para crear el B, pues como también está, digamos, desarrollado, expandido, tanto numerador como denominador, pues también interesa más el comando TF. En este caso, como en el numerador solamente tenemos un coeficiente, no hace falta ponerlo con corchetes, sencillamente, menos 3, porque es un término independiente. Y luego abajo tendríamos 2s cuadrado más 5s. Y aquí hay que tener cuidado. He dicho antes, hay que poner los coeficientes desde la mayor potencia en S del polinomio hasta el término independiente. Luego sería 2 del S cuadrado, 5 del S, y si le damos ya directamente al intro, esa función de transferencia que nos ha creado no es esa que tenemos ahí. Abajo pone 2S más 5. Se nos ha olvidado poner antes el término independiente, que en este caso es 0. Si hay algún coeficiente que es 0 hay que ponerlo. Entonces ahora ya sí, ya tenemos la función de transferencia B. Bien, para multiplicar funciones de transferencia existe el comando series A por B, que eso también está en otros lenguajes, y te hace el producto de ambas funciones de transferencia. Perdón, A por B no, claro, A, B. Y te hace el producto. MATLAB ya desde hace bastantes años directamente si tú pones A por B te hace el producto de las dos funciones de transferencia y da exactamente lo mismo. Para sumarlas existe el comando parallel A, B y te lo suma, o directamente ya está el operador sobrecargado y ahí si pones A más B pues también te lo suma, da exactamente lo mismo. Bien, hemos utilizado el comando TF, ahora vamos a ver cómo se utiliza el comando ZPK. Para la función de transferencia C o D también podríamos utilizar el comando TF, pero antes de eso tendríamos que desarrollar nosotros lo que son los polinomios del numerador y denominador, que ahí nos lo han dado factorizados. Entonces, cuando nos da la función de transferencia factorizada, puede interesar más utilizar el comando ZPK. El comando ZPK, para que veamos cómo funciona, es de la siguiente manera. ZPK es Z de ceros, P de polo y K de factor multiplicativo. Entonces hay que pasarle tres parámetros. El primero de ellos sería un vector donde indicamos los ceros que tiene la función de transferencia. C tiene dos ceros que están en menos 1 y en menos 2. Pues menos 1, menos 2, da igual el orden. Luego otro segundo vector con los polos que tenga la función de transferencia. En este caso tiene tres polos que estarían en menos 0,5, menos 2, están aquí, menos 0,5, menos 2 y menos 3. 0,5, menos 2
menos 3. Y por último hay que pasarle un factor multiplicativo de la función de transferencia cuando está factorizada, que en este caso de aquí, pues sería este 3. Si no aparece nada es que es un 1. Y como vemos, pues ahí no sale la función de transferencia. Ah, bueno, un 1 no era 3, perdón. Ya tenemos ahí C. Y para crear D, pues, como también está factorizada, D se podría hacer con ZPK, que en este caso sería de la siguiente manera. Bien, vector con los ceros. En este caso no hay ningún cero, lo que tenemos arriba es un 2, no un 0. Pues entonces se pone corchetes vacíos, que sería el vector vacío, diciendo que no hay cero. Después tenemos dos polos, que serían el del menos 1 y el del menos 2. Entonces, menos 1 y menos 2, y el factor multiplicativo que tenemos, que es 2. Y eso nos crea esa función de transferencia. En este caso, como D es sencilla, solamente tiene abajo el producto de dos polinomios, que sería S más 1 por S más 2, se puede utilizar una función que es la función conv, que te multiplica dos vectores como si fueran polinomios. Entonces también podía haber hecho eso utilizando el comando ZPK. Hubiese dicho que es TF, arriba tengo un 2, y como segundo parámetro tendría que pasarle los coeficientes del denominador, que en este caso pues serían 1 más 3 más 2. O sea, perdón, 1, 3 y 2. Pero directamente lo que voy a hacer es utilizar el comando conv, que ya digo, multiplicaría dos vectores, 1, 1 y 1, 2, que serían los vectores que representarían a estos polinomios. 1, 1 y 1, 2, al multiplicarlos como polinomios, eso nos tiene que dar 1, 3 y 2. Pues ese producto como polinomio nos lo hace la función conv, que te multiplica dos vectores como si fuesen polinomios. Entonces los pongo 1, 1 y 1, 2, y ese sería el denominador. Y vamos a ver, faltaba un paréntesis, que esa es la función que se obtiene de. En este caso, como hemos utilizado TF, fijaros que TF siempre nos devuelve la función de transferencia, digamos, expandida, no factorizada, mientras que ZPK aquí nos la ha devuelto factorizada. Si yo quiero coger D y factorizarla, puedo hacer ZPK de D para que me la muestre, digamos, factorizada, y vamos a ver que es igual que la de arriba. 2 partidos de S más 2, S más 1. Igual que si yo quiero coger y que me la muestre factorizada, pues la pongo así, me la muestra, o sea, factorizada no, expandida, y me la mostraría expandida. Bueno, vamos a ver que esto de conf efectivamente daba ese vector, 1, 3, 2, que sería S cuadrado más 3S más 2. Es como lo interpreta. Bien, hemos visto ya el comando TF, el comando ZPK. Hemos visto que se puede multiplicar funciones de transferencia con el por, sumar con el más. Y vamos a ver también cómo se realizaría la realimentación. ¿Vale? Para hacer la realimentación de dos funciones de transferencia, por ejemplo, vamos a hacer la realimentación de A y de B, suponiendo un esquema como este. Aquí tenemos A. Aquí tenemos B. Y queremos hacer esa realimentación para obtener el bloque completo. En vez de tener que poner nosotros la expresión de la trayectoria directa, que en este caso sería A partido de 1 más A por B, que se podría poner, pero suele haber, bueno, hay un comando que también se utiliza, que es el ideal, que es feedback. Entonces a feedback se le pasan dos parámetros. Voy a guardar esa función de transferencia en H. El primer parámetro que se le pasa es la trayectoria directa, que en este caso la trayectoria directa es A. Pues pongo aquí directamente la función de transferencia A. Y como segundo parámetro se le pasa la función de transferencia que hay en el lazo hacia atrás, que sería este. En este caso es B. Y eso directamente me realiza la realimentación. Por defecto asume que la realimentación es negativa. Si queremos que la realimentación sea positiva, se puede hacer añadiendo otro término más. Si vemos la ayuda de feedback,
vemos que aquí nos indica que si queremos que la realimentación sea positiva, hay que usar esta sintaxis, hay que poner +1. Entonces, si ponemos +1 al final, este no lo voy a guardar, vemos que esa sería la función de transferencia, mientras que h antes no ha quedado esta otra, no son iguales. Aquí, por ejemplo, aparece un signo menos que antes aquí no salía. Luego no es lo mismo con realimentación positiva que negativa. Bien, si a nosotros nos da una función de transferencia, por ejemplo esta que teníamos, que era h, y queremos ver cuáles son sus ceros y sus polos, podemos coger y poner zpk, h, y eso nos lo factoriza. Lo que pasa es que los términos de segundo orden, como este que aparece aquí, nos lo deja sin factorizar. Si nosotros, al hacer algún programa, nos interesa saber cuáles son los ceros, los polos de esa función de transferencia, podemos también obtenerlos con un comando que sería el contrario al zpk. Si a zpk le pasamos los ceros, los polos y el factor multiplicativo para crear una función de transferencia, el comando zpkdata lo que hace es que le pasamos una función de transferencia y nos devuelve los ceros, los polos y ese factor multiplicativo. Entonces, bueno, lo voy a guardar los ceros en un vector que se llama zz, los polos en un vector que voy a llamar pp y el factor multiplicativo lo voy a llamar kk. zpkdata, la función de transferencia de la cual queremos obtener esos datos, y si lo llamo así, el único problema que hay es que me devuelve los datos, pero me los devuelve en formato celda, que es un formato que tiene MATLAB, que no lo vamos a trabajar y que no nos interesa demasiado. Aquí en verdad hay que utilizar las llaves en vez de lo que serían los corchetes. Entonces, bueno, nosotros como trabajamos con vectores, para que nos devuelva el comando zpkdata esos valores z, z, pp y kk en formato vectorial, lo único que hay que hacer aquí, como un comando segundo, o sea, como entrada segunda, ponemos entre corchetes v de vector. Y entonces ahora nos devuelve ya z, z y pp y kk nos lo devuelve ya como vectores. Y si lo direccionamos, pues para direccionar el segundo elemento de pp, pues ponemos pp2 y ya está, y nos lo devuelve. De la misma manera, existe también el comando inverso ATF, que nos devolvería los dos vectores con los coeficientes del numerador y del denominador, que es el comando tfdata. Entonces, dh, que era este, vamos a verlo, voy a llamar nu al numerador, den al denominador, tfdata dh nos devolvería el numerador y el denominador. Si no le digo nada, me lo va a devolver también en formato celda. Entonces, para que me lo devuelva en formato vector, le pongo ahí bueno, pongo ahí el v. Y como vemos, pues se corresponden esos vectores con lo que serían los de la función de transferencia que tenemos aquí. Bien, ya sabemos más o menos cómo se pueden crear funciones de transferencia, cómo a partir de una función de transferencia podemos obtener los datos de los ceros, los polos, los numeradores, los denominadores. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría ver ahora también cómo se simulan esas funciones de transferencia. Bien, pues el comando básico, uno de los comandos básicos es, por ejemplo, utilizar el comando step, que sería que a la función de transferencia se le aplica una entrada de escalón unitario. Por ejemplo, para la función a, step, si yo hago step a directamente, me va a dar una gráfica donde internamente va a calcular los tiempos que considere necesarios, con el paso de integración que considere necesario, y me va a devolver una gráfica con la salida de escalón unitario de esa función de transferencia a, que está aquí. Más simulado hasta 9. Si yo en vez de que me simule hasta 9 quiero que me simule hasta 15, pues entonces lo que tendría que haber hecho es llamar aquí step a, pero pasándole como segundo parámetro el tiempo de simulación que quiero, en este caso pues 15, y me simula hasta 15. Que yo quiero que me devuelva más puntos, porque ahí me ha pintado eso, yo no tengo los datos para pintar esto de otro color ni nada. Es verdad que la gráfica esta, la ventana es interactiva, pero si yo quiero que me devuelva los puntos para yo pintarlos como a mí me dé la gana, si damos help step, vemos que tiene esta opción de llamarla de esta manera, it, donde en i te va a guardar la salida
y en t va a ser un vector con las salidas desde 0 hasta el tiempo que simule, y t va a ser los tiempos para los cuales te devuelve esa salida. Entonces, si yo lo llamo de esta manera, y t igual a step a, me simula, pero ya no me pinta la gráfica de antes. Ahora me ha devuelto estos vectores, el i y el t, que además vemos que están aquí. Y ahora yo, si quiero, pues ya cojo y con un plot t, i, y la pinto en rojo y con líneas discontinuas, por ejemplo. Entonces yo ya la pinto, puedo usar lo que quiera con ella, podría calcular el máximo, el mínimo, o lo que quisiera hacer. Si por ejemplo yo quisiera que me dé en unos intervalos determinados, yo me puedo crear un vector de tiempo. T desde 0 en 0,001, no sé, hasta 10. Entonces me he creado ese vector de tiempo. Si yo quiero que me simule y me devuelva los valores de la salida justo en ese instante de tiempo, pues le paso ese vector de tiempo. Entonces al simular me va a devolver aquí ese mismo vector de tiempo y la i para esos valores. Aquí de hecho ni siquiera haría falta que ponga t. Podría poner i, pero vamos a comprobar ahora que sale. Entonces fijaros que el t que me ha devuelto está incrementado siempre de 0,001 en 0,001 y me ha devuelto la i para esos valores. Si vuelvo a pintar, pues la figura es la misma de antes. Solo que tiene la resolución de una milésima de segundo en el tiempo que los tiempos que me ha devuelto. Entonces a la hora de graficar, si la figura por ejemplo sale demasiado fea porque te la muestra con muy poca resolución, pues tú puedes coger e indicarle un vector de tiempo con intervalos mucho más pequeños para que te devuelva más puntos y entonces a la hora de pintarla pues se pinte de forma más suave, se vea mejor. Bien, al igual que está el comando step, también está el comando impulse, que lo que te devolvería sería la respuesta ante un impulso unitario, ante una entrada delta de Dirac. Que en este caso pues sería esta. Y luego, si en vez de, por ejemplo, darle una entrada de este tipo, quisiéramos darle otra entrada porque viene el comando step para el escalón unitario, el impulso unitario, y ya si, por ejemplo, queremos otra entrada un poco más rara, diferente, pues ya no tendríamos un comando específico para eso. Pero existe el comando lsync. El comando lsync, vamos a ver la ayuda, te permite simular sistemas, pero tú le tienes que pasar cuál es la entrada en un vector y un vector t. El vector u es el que te define la entrada en unos instantes de tiempo, y esos instantes de tiempo lo definen en el vector t. Por ejemplo, si yo quisiese simular alguna de estas funciones de transferencia dándole una entrada que fuese, por ejemplo, una rampa dependiente 2, entonces esta sería, si esto es el tiempo, u de t sería 2t. Pues bien, yo voy a simular durante 10 segundos, pues entonces me voy a crear un vector de tiempo que vaya de 0 a 10. Voy a saber que vayan de 0,1 en 0,01 hasta 10. Y ahora me tengo que definir para esos instantes de tiempo cuánto vale la u. Y como la u es 2t, pues u sería igual a 2 por t. Si yo hubiese querido, podría haber puesto t cuadrado. O si sería una entrada parabólica. O podría haber hecho otra señal a tramos, como tipo pulso. O lo que quisiera. Entonces, bueno. Eso sería ante la entrada rampa. Y si yo ahora, por ejemplo, utilizo el comando lsync, vamos a simular, por ejemplo, A. Le pasamos la U, le pasamos el vector de tiempo. Y ahora al simular, me devuelve. La entrada es la gris y la azul sería la salida. Como este sistema A es un sistema estable, pues la salida al final tiene también a una recta. Lo que pasa es que la pendiente será diferente porque tú tendrás una ganancia. Al igual que el comando step impulso, si nosotros no queremos que nos pinte la gráfica, podríamos haber escogido y haber dicho aquí, pues bueno, yo quiero que me devuelva la salida en un vector y, t, porque yo luego lo voy a pintar o voy a hacer con ella lo que quiera. Entonces ya plot t,
U, por ejemplo, bueno, T, I la pinto en azul discontinua, y luego, por ejemplo, pues la U pues la quiero pintar en rojo discontinua, que es la entrada. Y entonces pues las pinto yo como a mí me dé la gana. Puedo manipular los datos, lo mismo de antes, calcular máximos, mínimos, hacer tratamiento de esos datos que he ido obteniendo, lo que quiera hacer. Entonces, bueno, esos son un poco digamos, los comandos más básicos. Hay algunos así también más interesantes, como por ejemplo puede ser cómo se calcula la ganancia estacionaria de una función de transferencia. Por ejemplo, aquí vemos que la función A, si hacemos el límite cuando s tiende a 0, nos queda que la ganancia estática de A es 3. Bien, pues hay un comando que es dcgain que te da esa ganancia estática. Y como no tenía que ser, pues da 3. En el caso de D, la ganancia estática sería 2 partido de 1 más 2, 1. Si hacemos la ganancia estática de D, queda que es 1. En el caso de B, fijaros que cuando S tiende a 0, nos queda menos 3 partido de 0, que sería menos infinito. Entonces ahí el comando de cgain te va a devolver menos infinito o infinito. Entonces, bueno, ahí no, ya dijimos que para calcular la ganancia estática, no ganancia estática, sino la ganancia que se llama bien la pendiente, pues tú tienes una pendiente antes de entrar al escalón, si queremos ver la pendiente, pues habría que quitar esta S. Pero bueno, eso ya sería tratando la función de transferencia, multiplicándola por S, etc. Y luego hay otro comando, cuando tenemos una función de transferencia y queremos ver si se pueden hacer cancelaciones entre 0 y polos, me voy a crear una, la voy a llamar f, que va a tener un 0, voy a utilizar zpk, va a tener un 0 en 1,01, bueno, en menos 1,01 para que sea estable, y luego va a tener dos polos, uno que va a estar en menos 2 y otro que va a estar en menos 1, y como factor multiplicativo pues le pongo un 3. Entonces, como vemos ahí, ese 0 y ese polo están muy cerca, los podría cancelar. Entonces hay un comando que es minReal, que te intenta hacer esas cancelaciones. Por defecto, no me lo hace porque tienes que indicar la resolución, a partir de la cual quieras que te haga esas aproximaciones. Si yo le digo 0,1, en teoría ya tendría que coger y simplificármelo. ¿Qué hace? Me los quita directamente. Pero no me ajusta la ganancia. Si yo guardo este resultado que he obtenido y hago un step de ambos, de F y de G, vamos a ver que la respuesta es parecida, pero no tienden exactamente al mismo valor estacionario, hay una pequeña diferencia. O sea, si quiero que sea más exacto, pues tendría que haber ajustado la ganancia estática, haciendo que G fuese igual a G por la ganancia estática del original, que era F, dividida por la ganancia estática que tiene G, para que así me dé la correcta. Si ahora cojo y vuelvo, ya me ha ajustado un poquito la ganancia estática, ya no es 3, bueno, ya no es 3 partido por 2, sino que es 3,03 partido por 2. Entonces, si vuelvo a hacer el step, vamos a ver que ahora sí coincide el valor estacionario al que tiende. Y como veis, las respuestas son muy similares porque en este caso, como estaban el 0 y el polo muy cerca, su efecto prácticamente se cancelaba. Con lo cual la aproximación y el modelo original son prácticamente iguales. Pues bien, esos son un poco los comandos que pueden hacer falta para hacer las prácticas cuando trabajemos con funciones de transferencia. Pues bueno, como por comentar algunos comandos más, bueno, está para sistemas de segundo orden, como por ejemplo era el A, si utilizamos el comando dump de A, nos devuelve directamente el factor de amortiguamiento, que en este caso resulta que es 1, dónde están los polos, que es un polo doble que está en menos 1, y la constante de tiempo. Si tuviésemos un sistema subamortiguado, voy a introducir uno, lo voy a llamar, por ejemplo, no sé, V, y para que sea subamortiguado y asegurarme de que es subamortiguado, pues lo voy a crear con ZPK. No voy a tener ceros. Voy a ponerle que estén en menos 1 más J y en menos 1 menos J. Y como factor multiplicativo el 2. Si yo ahora hago dump de ese sistema V, me devuelve los polos, me devuelve el factor de amortiguamiento, que en este caso es de 0,707. La frecuencia natural de 1,41 y la constante de tiempo de la parte real de los polos, se refiere. La inversa de la parte real de los polos, que estaría asociada a la constante de tiempo del sistema. Y ya está, esos serían un poco los principales. Hay más comandos, muchos más, tenéis
documentación subida para ver más comandos relacionados con la turbo de control, pero en principio esos serían un poco más o menos los principales, los que vamos a utilizar.